Bueno, vamos a continuar nuestra serie. Es una continuación de la genealogía, pero también es una pausa en un tema bien especial que tiene que ver con Éxodo y con el tema de los pactos. Así que espero también que sea de mucho alimento para la vida espiritual de cada uno de ustedes, así como ha sido para la mía. Así que vamos a recordar este versículo. Estamos recordando este versículo con el que empezamos la serie también anterior, donde precisamente se nos invita a recordar los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Ese fue el pasaje con el que el Señor también nos invita, nos manda a recordar más bien lo que pasó en tiempos anteriores, y de ahí el Señor nos habla y nos da buenas nuevas también para el día de hoy. Y algo que uno ve a través de la palabra del Señor eh, es el olvido de los encuentros con Dios. Queda uno sorprendido que, a pesar de que el Señor se manifestaba en forma tan clara, tan tangible, casi al pueblo, lo que hemos visto a través de las generaciones es que se le olvidaba esos encuentros con Dios. Y creo que es algo que uno tiene que estar recordando, como lo dice ahí el Señor. Tenemos que estar recordando permanentemente. El Señor ha dispuesto algunas tradiciones, algunas costumbres para que lo estemos recordando, como la Cena del Señor. Es un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Y, y vemos esa constante. En todas las épocas el hombre se olvida de Dios. Desde Adán se olvidó también del Señor. Eh, y ahí todas las generaciones veía uno cómo hacía los pactos con estas generaciones, pero rápidamente se olvidaban de lo pactado y se olvidaban de la presencia de Dios en las vidas. Y no sé qué tantos de ustedes tienen presentes el día que se entregaron al Señor, que el Señor entró a habitar en sus vidas. Es un día habitualmente que marca la historia de todo ser humano, pero pasan los días y la gente se va enfriando y se va olvidando de ese momento tan especial. Y es algo con lo que uno tiene que estar eh, recordando y pendiente, de estar en sus mentes, de tenerlo presente en sus mentes, la presencia de Dios en nuestras vidas en esos momentos tan especiales. Y creo que ayer hablábamos precisamente de este tema, la importancia de la cruz de Cristo, donde es una victoria completa y la única esperanza para la humanidad. La cruz de Cristo definitivamente parte esa historia en dos, y todas las generaciones antes de Cristo estaban esperando este momento sobre la promesa del Señor. Y como les decía, para nosotros, ya que somos después de Cristo, tenemos que tenerla siempre presente. Ayer hablábamos precisamente de este tema. No es coincidencia que el Señor nos hable de diferentes maneras y situaciones, pero siempre nos centra en este tema. La cruz de Cristo es fundamental, fue lo que era necesario, ese era el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y ahí creo que se resume gran parte de, del propósito de Dios en todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento tenemos que tenerla siempre presente, como lo decía Pablo cerrando su carta a los Gálatas. Y hablamos la vez pasada del plan de Dios para la redención de la humanidad. Creo que es el tema fundamental de todo este material que estamos trabajando. Hay un plan determinado que Dios, no hay nada que haga de improviso. El plan está marcado desde que Dios creó al hombre y sabía que iba a fallar también, pero siempre se buscó la forma de parte de él de volver a restaurar esa relación, y, y es lo que conocemos como su divina administración. Y su divina administración incluye todas las obras que van de acuerdo a ese plan. A través de la palabra del Señor vemos toda esa administración divina para que las cosas se den a su tiempo, a su debido tiempo y en la forma que Dios lo está establecido. Eso es una administración perfecta.
completamente en control del Señor, bajo su auspicio y su soberanía, se puede decir, lo tiene completamente estipulado todo lo que había que suceder, y lógicamente la cruz está como su propósito principal para la salvación del ser humano. Pero todas estas planes del Señor, todas estas obras del Señor están marcadas o están estipuladas a través de los pactos, y así podemos decir que la fuerza que impulsa la administración de Dios. Todos los planes del Señor están enmarcados por unos pactos que el Señor ha establecido, es un compromiso de parte de Él, y todo, podríamos decir que todo el Antiguo Testamento habla sobre los pactos enfocados en ese Mesías que iba a venir a la tierra a salvar a su pueblo, a restaurar esa relación con el Padre Celestial, todo lo que se ha perdido a través de Adán. Así que si pudiéramos analizar todo el Antiguo Testamento, vemos que a través de todo el Antiguo Testamento hace referencia al Mesías. Y el nuevo pacto básicamente habla de la segunda venida. Así que vemos Lucas 24, 27 al 44. Dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y son palabras de Jesús precisamente que hablaba de esto. Todo desde Moisés en adelante y todos los profetas hablan de lo que iba a suceder, y él mismo encarnaba esa palabra. Y cuando Jesucristo estuvo aquí andando en la tierra, básicamente cumplió todo lo que estaba escrito. Así que toda la palabra del Señor en el Antiguo Pacto hace referencia a su venida. En Hechos 1:11 dice a Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y aquí básicamente después a partir de Hechos de los Apóstoles, básicamente el pacto se relaciona con su segunda venida. Y eso nos da mucha tranquilidad, precisamente porque tenemos certeza que todo lo que fue escrito en la palabra del Señor se cumplió antes de que Él viniera. Y eso lógicamente nos da la tranquilidad y, como digo, la certeza de que también así cumplirá, y podemos confiar en su segunda venida. Si pasaron 4,000 años atrás cumpliéndose todo conforme a los planes de Dios, pues con toda tranquilidad podemos saber que también se van a cumplir los planes que tiene para restaurar esa relación perfecta con el Señor. Mateo 26, 28 dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y aquí empieza a mencionarse la palabra pacto. En el Nuevo Testamento, todos los pactos se sellan con sangre, como vamos a leer ahorita posteriormente, y era necesario esa sangre derramada para que se cumpliera, como dice él, su pacto, y era la promesa que el Señor había hecho, que era la fórmula, la única fórmula para perdonar los pecados y restaurar o comprar al ser humano. Ese fue el precio que costó perdonar al ser humano y restaurar esa relación con el Señor. Y vamos a estudiar en este periodo lo que son los pactos, y vamos a hablar de un pacto muy especial, pero como le decía, todas las relaciones con el Señor, todas las promesas, está enfocado en las promesas a través de los pactos del Señor. Y vamos a mirar lo que significa la palabra pacto, que es un término que en el mundo podemos decir secular, se ha perdido. Poca gente habla de pactos en la actualidad y poca gente sabe su significado. Para el cristiano es fundamental tener claro lo que es un pacto. Y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se conoce con la palabra berit.
que traducen, según el Strong, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. O sea, incluye promesas o convenios o alianzas que se hacen, y eso es la palabra berit. Y en el griego utiliza la palabra diakese, pero antes, bueno, antes de, en el, en el, en el hebreo tiene otro significado adicional que quiere decir también cortante o cortar, y se relaciona porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Y más adelante vamos a hablar por qué significado tiene eso, qué relación tiene esto según el pacto que vamos a estudiar. Entonces tiene esos dos significados, perdón, en el hebreo, tanto la alianza como cortante. Y en el griego, perdón, como les decía, viene la palabra diatseke, que también se relaciona con pacto, testamento, disponer, repartir, asignar o legado, hacer pacto, testador. Y esto nos da un poco más profundidad en lo que se refiere esta palabra para nosotros. Hebreos 9, 16, 17 dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte de un testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando un testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Entonces, esta palabra nos da una profundidad, una claridad en lo que tiene que ver el pacto. Como les decía, ningún testamento se ha establecido sin sangre. Siempre es necesario la muerte. Y lógicamente para que haya sangre, tenía que ser derramada la sangre, y para que hubiera sangre tenía que haber muerto. Pero lógicamente nos enfoca en la parte de un testamento, de un testamentario, y como dice, nadie puede hacer uso hasta en la actualidad, de una herencia, de un testamento, hasta que el difunto ya no está. Y eso es lo que a veces se nos olvida de la palabra pacto. Aquí nos da esa connotación especial, y tiene que ver, el griego nos da ese detalle en cuanto a lo que se refiere al pacto. Y es que básicamente el que fallece es el que dispone cómo da su herencia. Y esto se hace en forma voluntaria y unilateral. A veces más que un contrato que como podríamos hacer, que es el arreglo entre dos partes. En el pacto del testamento básicamente hay una sola parte que hace un compromiso, independientemente de lo que los demás decidan hacer. Así que la otra parte simplemente es receptora de esa promesa, y el que fallece, podemos decirlo de esa manera, o el testamentario, el testador, perdón, es el que decide voluntariamente y unilateralmente qué herencia o qué cosa les deja a los que heredan. Así que eso nos permite también comprender cuando leemos el Nuevo Testamento. Por eso en algunas Biblias ustedes encuentran Nuevo Pacto, o Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, si queremos saber la voluntad y el propósito del Señor para nuestras vidas. Tenemos que ir a la palabra, y ahí está absolutamente toda nuestra herencia y todas las promesas que Él ha hecho voluntariamente y unilateralmente hacia nosotros. Así que un testamento es dado unilateralmente, es una característica del pacto. Y cuando hablamos del pacto con Dios, también nos implica que nos convertimos en esa relación de Dios, y el hombre se convierte en uno. El matrimonio como tal, Dios lo establece como una relación de pacto, y por eso dice que cuando el hombre y la mujer se unen, se convierten en uno solo ante Dios. Y eso lo llevamos también hacia el Apocalipsis, cuando precisamente Él y su iglesia van a desposarse, van a ser uno solo, y se vuelve a establecer esa relación perfecta que se perdió
en el paraíso. Recuerden que en el paraíso Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, era parte de sí mismo básicamente, era parte del Señor, el Señor lo creó a su imagen y semejanza con la idea de que, se, que fuera, se puede decir, idéntico hacia Él en muchos aspectos. Y eso es lo que se busca también al final cuando estemos restaurados con Él. No podemos, tenemos que ser igual de santos a Él y por eso tenemos que llegar sin pecado. Y para poder llegar de esa manera, pues tenía que haberse dado ese sacrificio a través de la cruz para poder ser santificados por Él y convertirnos en uno solo con Él. Así que esto nos da una dimensión de lo que pasó y de lo que pasará también a través del pacto establecido con Dios. ¿Qué características podríamos definir entonces del pacto con Dios? Vamos a mirar una rápidamente. Como les decía, es unilateral, pero también es soberano. Nadie obligó ni nadie convenció al Señor de hacer ese pacto con nosotros. Simplemente lo dispuso así, Él lo quiso así, y eso es algo que nadie lo puede cambiar. No hay un ser humano ni nadie absolutamente en la tierra ni en los cielos que pueda cambiar esa voluntad de Él. Él lo hizo a su propia voluntad y convicción. Jeremías 31:31 nos da un texto hermoso donde nos dicen: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Y aquí me encanta cuando esto todo lo afirma el Señor, es algo que solamente Él dispuso que fuera de esa manera. Él lo quiso así y así lo estableció para que, como dice, Él renueva los pactos, es algo que Él voluntariamente lo hace, y lo que dice es que al final va a perdonar la iniquidad y los pecados para no acordarse nunca más. Y es una promesa que Él pondrá esa palabra de Él en la mente y el corazón de las personas. Y esto, ¿quién lo decide? Simplemente Él soberanamente decide perdonar los pecados de la humanidad y que vivamos conforme a su voluntad. Entonces ve uno aquí como aquí no es tanta no tiene nada que ver la voluntad del hombre, simplemente es la voluntad del Señor que ha querido ser así, así lo dispuso, y solamente por eso hay que creer en esto. El pacto también es eterno, es inalterable y se cumple fielmente. Todos los pactos que el Señor establece son eternos. Pueden tener modificaciones o precisiones más bien. Nos revela a medida que pasa el tiempo algunas cosas que pertenecen a ese pacto, que de pronto no han sido reveladas, pero el pacto ya ha sido establecido, es inalterable, y lo cierto es que se cumple en su totalidad. Y esto que es eterno, tenemos que tenerlo muy presente. Dios no es de los que cambia de parecer de acuerdo a las condiciones del hombre o al comportamiento del hombre, simplemente lo estableció así para siempre. Y todo cuando dice de pacto y establece una promesa para el ser humano, dice que es por perpetuidad. Así que vamos a mirar algunos textos rápidamente, hay muchos, pero quiero compartirles unos cuantos nomás, donde dice, a lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Y aquí vemos la promesa que hace a través de hace Abraham, de precisamente el pacto que establece con él
es de carácter perpetuo. No solamente es el tiempo que vive Abraham o que vive Isaac o que vive el pueblo de Israel. No, aquí habla de que es completamente perpetuo. En 2 Samuel 23:5 dice, Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y se cumpla todo mi deseo. Entonces vuelve a insistir que el pacto de Dios es de características perpetuas o eternas. Primera de Reyes 8:56 nos dice, bendito sea el Señor, conforme a sus promesas, ha dado descanso a su pueblo Israel, no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Entonces vemos aquí que no solamente desde Abraham, sino que también desde Moisés se han dado todas las promesas que le dio a su pueblo, se han cumplido en forma completa y literal, en forma total. Entonces, podemos decir que el pacto con Dios o el pacto de Dios no es alterado ni por ningún tiempo, condición humana, y nunca puede ser anulado, invalidado, terminado o cancelado. Es completamente inmodificable a través de toda la eternidad. Vamos a ver algunos tipos de pactos, esto como característica fundamental de lo que es el pacto con Dios, y vamos a ver qué tipos de pactos existen. Primera de Juan 2:25 nos empieza hablando de lo fundamental que es el pacto y qué es lo que básicamente nos lleva al pacto. No solamente es eterno, sino que dice, esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Y algo común en todos los pactos tiene que ver con la vida eterna. No solamente el pacto es eterno, sino que conlleva una promesa a través de todos los pactos que ha establecido con el ser humano, es que es para llevarnos a ser eternos otra vez como el Padre. Si nosotros fuimos diseñados para ser eternos, esa relación se perdió por causa del pecado, la muerte apareció, pero la promesa que el Señor nos ha hecho a través de la historia es para que tengamos vida eterna, o sea, restaurar nuevamente lo que Él diseñó desde el principio. Así que todos los pactos tienen en común esto, es que las promesas que Él ha dado son para darnos vida eterna. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Entonces vamos a mirar el primer pacto que estableció con el ser humano. Podemos catalogar en tres grandes grupos de pactos. Y el primer pacto tenía que ver con las obras, el pacto de las obras. Y estas obras, como les decía, era simplemente para mantener la vida eterna. Y este pacto de obras lo estableció con Adán. Génesis 2:17 dice, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, como les decía, el hombre fue diseñado para ser eterno. Ese es el propósito de Dios, que viviera por la eternidad con Él. Y simplemente me mandó obedecer ciertas obras. Primero le decía, multiplíquese, tome dominio de toda la tierra, administre la tierra, gobierne la tierra. Esas eran las obras que tenía que hacer el ser humano. Y lo único que no podía hacer era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le estableció las consecuencias que eso iba a tener, que era básicamente la muerte. Iba a perder la vida eterna, la eternidad, por si hacía eso. Pero desafortunadamente, como les decía, el hombre se olvida de los encuentros con Dios, de obedecer a Dios y termina haciendo lo contrario a lo que el Señor había mandado. Y digo que esto es un pacto, como lo afirma en Oseas 6:6-7. Dice, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán, que han quebrantado el pacto, me han traicionado. Entonces, aquí el profeta Oseas nos recuerda que esto era un pacto que el Señor había establecido con el ser humano, de obedecer sus mandatos, de hacer obras, de hacer lo que Dios había establecido. Y eso es lo que podemos establecer, que era el pacto de las obras, y algo que así como Adán quebrantó, también el pueblo de Dios quebrantó a través de desobedecer la ley. En Génesis 3:22
nos dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome el fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces, aquí vemos dos cosas. Primero, que la desobediencia, precisamente por decidir lo que le parecía bien o mal, decidir sus propias obras, era lo que el Señor les había advertido que no hicieran, y fue lo que el Señor castigó y lo hizo. Eso hizo el primer sacrificio de un animal con lo cual se cubrió a Adán y Eva. Eso implicó la muerte no solamente de un animal, sino también la posibilidad de que ellos vivieran para siempre en su presencia. Y por eso decía, no podemos permitir que tome el árbol de la vida, porque si no vivirán para siempre. Y vivirían para siempre en pecado. Así que él no se podía permitir eso y por eso los expulsa del paraíso terrenal. Y el hombre pecó, definitivamente los pecados que cometieron fue un pecado de incredulidad, precisamente no le creyeron a Dios, segundo, no le obedecieron, y tercero, era el orgullo de querer ser como él, fue la tentación que le puso Satanás, y es básicamente creerse más de lo que les correspondía ser, que era básicamente ser esos seres creados por Dios y no son creadores de nada, pero ellos querían ser como Dios, precisamente fue la tentación que le puso el diablo a ellos y cayeron. Así que a través de estos pecados, que son muy comunes en el ser humano, fue la causa de la muerte permanente del ser humano. Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Esto es lo que se conoce como el pecado original. Ahí entró la muerte del ser humano. A partir de ese momento, todos, involucró a todos, porque todos tenemos ese ADN de desobediencia, de incredulidad, de orgullo, y eso causó que nos alejáramos de Dios y rompiéramos esa relación con Dios. Sin embargo, viene la segunda parte del pacto, que es el pacto de la redención. Es el segundo tipo de pacto que encontramos en la palabra y que Dios lo estableció apenas para precisamente buscar una restauración o comprar a ese hombre que había creado para volver a estar eternamente con él. Y Dios lo estableció de esta manera para salvar la humanidad. O sea, Dios tenía en sus planes precisamente este pacto para que la humanidad fuera salvada y estuviera nuevamente restaurar esa relación. Y ese pacto lo hizo con Jesucristo, precisamente con Jesucristo estableció ese pacto para que él viniera, se convirtiera en hombre y muriera por la humanidad. Eso implica el pacto de la redención, es que ese Jesucristo se convirtiera en un ser humano y pagara el precio por todos los demás humanos. Gálatas 4:5 nos dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces simplemente Dios esperó el plazo, el momento oportuno, dice la palabra, para que naciera como cualquier ser humano a través de una mujer, nacido bajo ese pacto de obras básicamente o de la ley, para rescatar a los que estamos perdidos y fuéramos adoptados. Así que aquí podríamos definir o resumir el plan de Dios para la salvación del ser humano. Y en Gálatas 3:10 nos dice, todos los que viven por las obras que manda la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario,
quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces vemos aquí nuevamente que el Señor nos manda, nos lleva a Gálatas y nos lleva a este resumen, básicamente todo el plan de Dios, donde ya no estamos bajo esa ley o bajo ese pacto de las obras. Eso ya pasó y ahora estamos bajo el pacto de la redención o el pacto que Dios tenía establecido, sus promesas para que Jesucristo viniera a la tierra y fuéramos salvos. Hebreos 7:22 nos dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Entonces, no es que sea el pacto diferente, simplemente es un pacto superior al primero, en el que el garante de este pacto es el propio Jesús, que cumplió a cabalidad todo lo que había prometido. Y esto nos lleva al pacto de la gracia, que es precisamente ese pacto entre Dios y la humanidad caída, entre todos los que somos pecadores, estableció a través de su Hijo Jesucristo ese pacto de la gracia, donde precisamente el garante es el Espíritu Santo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, por eso dicen, el pacto es unilateral, sino que es regalo de Dios. Entonces vemos las características nuevamente del pacto. El pacto es unilateral, es soberanía de Dios, es un regalo de Dios y que es para vida eterna. Es fundamental esto en el pacto. Y volvemos aquí a confirmar en Juan 3:15, dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces el pacto, precisamente, volvemos a insistir, es para vida eterna. Todas las promesas del Señor es para que tengamos vida eterna. Así que a través de toda la palabra del Señor se va revelando cuál es la voluntad de Él y nos va mostrando algo que de pronto ha tenido cegado para otras generaciones anteriores. Hoy nos revela cuál ha sido su plan, su administración de toda la redención humana, de todas las obras que Él ha hecho a través de toda la historia de la humanidad para salvarnos. Y podríamos entender de esta manera que hay una revelación gradual de esos pactos para que la humanidad sea salva. Y podemos encontrar alrededor de 7 pactos en el Antiguo Testamento que Dios estableció o que reveló al ser humano, en el que la primera fue y es fundamental esto para entender que Dios desde el principio estableció que ese pacto, o el primer pacto que hizo, se puede decir, es que la salvación iba a ser de la simiente de la mujer. Así que desde aquí, desde el Génesis, empieza a hablar de que esa salvación iba a ser de una mujer, no de la mujer, como muchas veces los católicos predican o promueven a través de creer que la salvación es de la Virgen María. No, el enfoque siempre es Jesucristo y es la simiente de la mujer, y eso lo estableció desde Génesis. Así que, como les digo, ya el plan de Dios estaba claro desde el principio cómo iba a ser la salvación o el plan de redención para el ser humano. El otro pacto que ya lo alcanzamos a estudiar en el tema de la genealogía es el pacto con Noé, precisamente, donde él reservó esta familia para que fuera otra vez llevar a la bendición a la humanidad y se restaurara esa relación de esta descendencia, donde precisamente todos los demás habían pecado, y se reservó hizo un pacto con él para que, prometiéndole que nunca más la tierra sería destruida en forma total a través de la inundación, y esto lo estableció con Noé. Después hizo el pacto con Abraham, que es donde estamos ahorita en el estudio y donde lo vamos a enfocar aquí algunas semanas, de este pacto con Abraham, que es fundamental. Como acabamos de leer, todos los demás pactos hacen referencia a este pacto.
Así que por eso tenemos que centrarnos y enfocarnos bastante en este pacto que hizo con Abraham. Después hace un pacto también con Moisés, o renueva ese pacto con Moisés. Después lo hace con David también. Le recuerda eh, o, 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 hace un enfoque especial con él. Habla de un nuevo pacto con Jeremías. Después hace un pacto con Ezequiel, que es lo que son los pactos que se conocen. Y quiero cerrar con este texto que me agrada mucho. Después vamos a entrar ya en detalle de estos pactos más adelante. Pero quiero enfocarme en esta palabra del Señor, donde dice: el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham, el juramento que le hizo a Isaac, y se lo confirmó a Jacob como un decreto, y a Israel como un pacto eterno. Entonces, vemos aquí como el propio Salmos hace referencia al pacto donde vamos a estar enfocados, como les decía, por una semana. Es un pacto fundamental que Dios ha establecido con, no solamente con el pueblo de Israel, y como digo, a través de toda su descendencia, y como hablábamos también el día de ayer, a ese Israel, que es la iglesia en general. Es un pacto que Dios estableció por 1000 generaciones, en las cuales estamos involucrados, que como lo dice su palabra, lo hizo con Abraham, pero se lo juró a Isaac y se lo confirmó a Jacob. Por eso siempre, en el pueblo de Israel siempre se recuerda este pacto y se hace referencia a él como de estos patriarcas, de estos 3 patriarcas, donde el Señor hizo ese pacto y confirmó ese juramento con ellos. Así que es un pacto fundamental que el pueblo cristiano debe conocer, y se conoce como el pacto de la antorcha. Y básicamente está en Génesis 15, que es donde vamos a estar enfocando nuestro estudio las próximas semanas. Ese pacto que fue fundamental y donde nos da claridad de todo el plan de redención y salvación para la humanidad caída. Así que esta es la introducción de lo que nos vamos a enfocar los próximos domingos, en la profundidad del pacto que Dios ha establecido con el ser humano, para que podamos ver todas las promesas y las bendiciones que trae este plan de Dios para la humanidad.